Desde los orígenes de la civilización, el hombre ha soñado con poder volar. Anatómicamente no estamos diseñados para este fin, pero disponemos del ingenio y la tecnología necesaria para viajar volando. La ciencia detrás del coche volador aún está en una fase temprana, pero ya existen varias empresas que han apostado por este tipo de vehículos y están haciendo importantes avances técnicos. Aún hay muchas cuestiones por resolver, pero ya hay algunos modelos de los que podemos hablar y que son, en realidad, la base para que el coche volador acabe siendo una realidad. Los pioneros de este sector eran tan solo prototipos y estudios, pero algunos de los modelos que encontrarás en este vídeo están muy avanzados y próximos a su versión final de producción. Aircar. El Aircar, de la empresa eslovaca Klein Vision, es uno de los coches voladores que más ha dado de qué hablar en el pasado. Se trata de un coche que se convierte en aeronave en tan solo 3 minutos. Para ello cuenta con un sistema de alas retráctiles y superficies de cola plegables. Cuando acaban de cumplirse 35 años del estreno de Regreso al Futuro, a todos nos viene a la cabeza, o, al menos, los que ya íbamos al cine, aquella segunda parte en la que el DeLorean DMC-12 convertido en máquina del tiempo no necesitaba carreteras para alcanzar la mágica velocidad de los 140 km por hora. De pronto, en el adelanto final de lo que sería la segunda parte, se elevaba, plegaba las ruedas y se marchaba. Antes y después de aquello, el cine ya se encargó de hacer coches voladores con Chitty Chitty Bang Bang, Flubber, la saga de Harry Potter. ¿Pero de verdad existen vehículos así? Sí, y han dejado de ser una utopía, aunque lo cierto es que a día de hoy parecen más aviones con capacidad de circular con ruedas por la vía pública que coches o lo que entendemos como tal que pueden despegar. Pues sea como fuere, aquí puedes ver el Aircar. Se trata de un artefacto creado por Klein Vision que se transforma en un momento en coche, avión y viceversa. Con un motor BMW de 1,6 litros, 140 CV y un peso de 1100 kilogramos, el Aircar despliega sus alas y necesita unos 300 metros para subir a unos 450 metros y surcar los cielos a unos 200 km por hora para recorrer alrededor de 1000 kilómetros. Todo parece indicar que el Aircar, el coche volador que ya se puede comprar, ¿sería una realidad en tu garaje? ¿Hangar? Antes del verano que viene, si bien todavía no sabemos el precio. Terrafugia TFX. Aquel futuro lejano de coches voladores está más cerca de lo que pensamos. Este coche volador es un ejemplo de que este tipo de transporte ya es una realidad y ha dejado de ser un boceto o mera imaginación de sus creadores. El Terrafugia TFX cuenta con algunas mejoras en el diseño frente al Transition. La estética del coche es más delgada, capacidad para 4 personas, alas desplegables y 2 motores híbridos en las esquinas. Mientras que el Transition necesitaba una pista de despegue y aterrizaje, el nuevo Terrafugia TFX se ha diseñado para despegar y aterrizar verticalmente. El coche volador tendrá un ordenador de a bordo incorporado donde el conductor tan solo tendrá que introducir el destino y el propio Terrafugia TFX volará con total autonomía, aunque según cuentan sus creadores, el conductor siempre tendrá la última decisión sobre la ubicación del aterrizaje. Los motores tienen una potencia de 300 CV que cambian de posición para facilitar el manejo. A la hora de volar, la nueva versión cuenta con unas hélices situadas en las esquinas de la parte superior de las alas. La combinación de la potencia, el peso y la aerodinámica del Terrafugia TFX proporcionan una velocidad de crucero de unos 320 km por hora y una autonomía cerca de 800 km. En tierra firme, el Terrafugia TFX pliega las alas de manera rápida para convertirse en un coche cualquiera. De momento, solo se dispone de información, imágenes y un vídeo del prototipo facilitado por la compañía. Terrafugia ha confirmado que realizará simulaciones de vuelo y probará su prototipo en el túnel del viento en el MIT para comprobar las fuerzas de fricción, elevación y empuje del Terrafugia TFX. La compañía seguirá desarrollando el nuevo coche volador durante los siguientes años y se espera que esté acabado para 2023. Xpeng HT Aero. La marca china Xpeng ha presentado el Aero, un vehículo 100% funcional en tierra y con capacidad para desplazarse por el aire con despegue y aterrizaje vertical.
Este concepto de vehículo volador de Xpeng es en realidad la sexta generación de un prototipo original desarrollado por HT Aero, la filial de movilidad aérea y urbana de Xpeng. Según la empresa, ya se han completado un total de 15.000 vuelos seguros con los prototipos previos y está previsto que llegue al mercado en el año 2024. La presentación se hizo en el día en el que una vez al año la compañía de vehículos eléctricos devela sus innovaciones y en los proyectos que se encuentra trabajando. Allí también se mostró un sistema avanzado de asistencia al conductor y otros avances en tecnología de sobrealimentación de alto voltaje e innovaciones robóticas. Se trata de un coupé muy aerodinámico capaz de desplegar dos brazos a cada lado que integran unas hélices similares a las de un helicóptero. Cuando no se usan, los brazos se pueden replegar y ocultar, convirtiendo al vehículo en un coche convencional. PALV Liberty. En más de una película de ciencia ficción hemos visto cómo nos imaginábamos un futuro en el que los coches voladores eran una realidad. Pues bien, esto va a dejar de ser cosa del cine en el próximo Salón de Ginebra. Será allí, el día 6 de marzo, cuando vea la luz el nuevo PALV Liberty, que será el primer coche de producción volador de la historia. El PALV Liberty es otro de los coches voladores más avanzados en su fase de desarrollo. Ya en 2020, la empresa holandesa PALV admitía reservas del Liberty que tenía un precio de salida de más de 370.000 euros. Capaz de funcionar como un coche y como una aeronave, el PALV Liberty se puede convertir en una cosa u otra en unos 10 minutos, tiene la capacidad de ascender hasta los 3.500 metros de altitud y ofrece una autonomía de unos 400 kilómetros. El coche volador de Toyota. Desarrollado por la marca japonesa en colaboración con SkyDrive, el coche volador de Toyota, o eVTOL como se conoce en los círculos tecnológicos, ha sido creado como taxi volador y aunque el objetivo es que entre en funcionamiento en 2023, las primeras pruebas de vuelo real han sido todo un éxito. El nombre comercial del proyecto es SD-03 y las pruebas se han hecho en el Toyota Test Field en la ciudad de Toyoya, a las afueras de la localidad japonesa de Nagoya. Como muestra la secuencia, durante 5 minutos el coche volador de Toyota se ha mantenido en el aire, aparentemente, sin problemas. Las pruebas de vuelo realizadas por Toyota muestran que el SD-03 puede despegar, aterrizar y realizar giros sin problemas. De lo que, de momento, no hay datos oficiales es de la velocidad que puede alcanzar o la autonomía. El coche volador de Toyota tiene 4 pares de hélices y mide apenas 2 metros de alto y 4 de ancho. Sus dimensiones le convierten en el eVTOL más pequeño de cuantos se han desarrollado hasta el momento. Desde Toyota afirman que, para estacionar, necesita el espacio que ocupan 2 vehículos. La mecánica del coche volador de Toyota se basa en un total de 8 motores eléctricos colocados uno en cada hélice. La disposición de los motores responde al deseo de los ingenieros de Toyota de conseguir una mayor estabilidad. También aporta seguridad ya que en caso de que falle alguno de los motores, el resto permitiría que el vehículo siguiera funcionando. Superada la primera prueba de vuelo, el SD-03 de Toyota seguirá mejorando sus prestaciones. El objetivo final es que esté listo en 2023, aunque se espera que a lo largo de 2021 supere los requisitos técnicos establecidos por la ley japonesa para poder empezar las pruebas fuera de circuito cerrado. Aeromobile. Aeromobile fue una de las primeras empresas en aventurarse a imaginar cómo sería el futuro de los coches voladores. En 2010 presentó el primer prototipo y durante esta última década el concepto ha evolucionado de manera importante. La compañía tiene más que claro cuál es su objetivo: convertirse en la primera en poner a la venta un coche que vuelve de verdad. ¿Cuándo será eso? El mayor problema lo pone la legislación, que en muchas ocasiones ni existe para este tipo de vehículos, pero la entidad apunta a 2023 para alcanzar el hito. Ahora bien, está por verse si cumplirá con la programación, porque hay que recordar que iba a ver la luz originalmente en 2017, algo que se ha ido retrasando una y otra vez. Con las previsiones actuales, las primeras entregas apuntan a 2025. Son muchas las compañías que están inmersas en este proceso, pero cierto es que aunque hablemos de coches voladores en general, la inmensa mayoría de ellas se están dedicando a hacer drones de gran tamaño que en realidad poco o nada tienen que ver con los automóviles.
Por eso el vehículo de la compañía eslovaca se desmarca del resto, ya que el Aeromobilem 4.0, sí, actualmente se encuentra ya por su cuarta evolución, es un coche que puede circular y, gracias a los sistemas de los que dispone, alzar el vuelo cuando el conductor, piloto así quiera. Actualmente se encuentra en su cuarta generación, puede despegar en 400 metros y aterrizar en 300. Además, equipa un motor de gasolina turbo con sistema híbrido que entrega 300 CV de potencia con una velocidad de vuelo de hasta 260 km por hora y una autonomía de 740 km en el aire. Todavía está por ver si Aeromobile conseguirá convertirse en la primera empresa que vende un coche volador, pero hay un hito que no podrá lograr: hacer el primer viaje con uno de ellos, algo que consiguió Ercar el pasado verano. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre estos coches voladores? ¿Qué te han parecido? Cuéntanos todo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo. Hasta pronto.